Proverbios capítulo 15, versículos 30 hasta el versículo 33. Yo voy a dar lectura como siempre, luego orar. Proverbios capítulo 15, versículos 30 hasta el versículo final. Dice la palabra del Señor: la luz de los ojos alegra el corazón, y las buenas noticias fortalecen los huesos. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Vamos a orar. Bendito Dios, creador del cielo y la tierra. Hoy tu iglesia se reúne, hoy tu iglesia invoca tu nombre, que es Santo, Santo, Santo. Y nosotros reconocemos nuestra condición. Hoy estamos parados solamente por tu gracia delante de ti. Cada uno de nosotros en el pasado era como una oveja descarriada, sin un redil, sin un pastor, pero en tu amor, oh Padre eterno, nos has adoptado, nos has llamado a tu reino. Oh Dios, te rogamos en esta mañana, seas tú con nosotros, y queremos bendecir tu nombre, como también, Padre, tengas misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. Cada uno, Padre, conoce su condición y tú ves. Perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestras iglesias, de esta iglesia. Padre, perdona los pecados de este país, los pecados, Señor, de tu creación, que aún te sigue ofendiendo, que aún sigue siendo enemigo. Ten misericordia, oh Dios, para que esta pandemia también sea levantada en tu tiempo. Gracias te damos, consuela corazones, fortalece familias de creyentes y de no creyentes. Señor, también oramos por nuestras iglesias, hermanas, en este día, que uses a sus pastores, a sus líderes, a los maestros, maestras, oh Dios, que tienen que enseñar tu bendita palabra. Por las iglesias bautistas reformadas en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo. Bendecimos tu nombre, ahora y siempre. Bendice, alma mía, al Señor. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en la escuela dominical. Se ha dado lectura al libro de Proverbios. Hoy día vamos a finalizar el capítulo 15. Quiero titular, como siempre lo hago antes de poder empezar, doy el título para que podamos llevarnos a algo de lo que en esta mañana el Señor quiere hablarnos. Oídos a la sabiduría. Oído a la sabiduría. Versículo 31 dice, el oído que escucha. Proverbios llama a la sabiduría. El propósito que tiene el autor, el libro, es eso, ¿verdad? Tanto para personas mayores en la fe, hablamos adultos, para los jóvenes, para los niños. Entonces Proverbios habla. Ahora, el que desecha la sabiduría, según Proverbios, es un necio, es un tonto, en otras palabras. Porque el propósito de Dios, hermanos, y uno de sus mandamientos es que le amemos, ¿no? Jesús dijo, el que me ama, el que me escucha, eso es, ¿no? Oído a la sabiduría. Y Cristo es la sabiduría. Cuando amamos a Cristo es que cuando estamos escuchando la voz de Cristo mismo. Así que si uno ama a Cristo es que está escuchando a Cristo.
Ahora, estos versículos nos hablan de regocijarnos también. Las buenas noticias, versículo 30, alegra el corazón. La gente en este tiempo quiere escuchar que apareció, ¿qué, hermanos? La vacuna, ¿no? Que apareció la vacuna. Pero no quieren escuchar la voz de Cristo. Por eso Dios ha puesto a su iglesia para que nosotros comuniquemos y haya alegría en las noticias, las buenas noticias. Entonces, amar a Cristo al mismo tiempo es recibir. Y Cristo dijo, el que me ama va a guardar, va a obedecer. Pero para obedecer necesitamos escuchar. Y eso es buena noticia, versículo 30. Alegra el corazón, versículo, la parte B, las buenas noticias fortalecen los huesos. Versículo 32 nos habla de la reprensión. Bueno, tenemos que prestar oído a lo que Cristo dice por medio de sus pastores. Prestar oído por medio de aquellos que nos aconsejan. Entonces, regocíjate en la reprensión, porque eres un hijo de Dios, no eres un bastardo, como dice el autor de Hebreos. El versículo 32 nos va a hablar de la humillación. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y dice inmediatamente, y antes de la gloria está la humildad. Entonces, el destino de las personas va a depender de prestar oído a Cristo. Y Dios está con ellos. Ellos pueden tener comunión. La semana pasada vimos de la oración, ¿no? Versículo 29. El Señor está lejos de los impíos, o sea, de aquellos que no prestan oído a la sabiduría. Pero decía el texto, pero escucha la oración de los justos. Oídos auditivos para escuchar el mensaje de Dios. Apocalipsis tiene el mensaje que dice, oíd, ¿no? O escuchad lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno que usted y yo tengamos todavía este órgano auditivo para escuchar las buenas noticias. ¿Y qué día será cuando usted aquel mismo día, cuando escuche, cuando entre en gloria, entrad a la presencia del Señor, benditos del Padre? ¿Tienes oídos auditivos? Pregunto. ¿O escuchas la sabiduría de Dios? Un espíritu humilde, porque antes de la gloria está, dice, la humildad. Ahora, la sabiduría se ve en esto, en que escuchas, como dice el versículo 32, escuchas al que te reprende. Y cuando te reprende, dice, adquieres entendimiento. Nadie quiere terminar de anciano o de adulto como un necio. No hay peor cosa. Entonces hay que prestar, dice, escucha las reprensiones, más el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Para llegar a este pasaje, Salomón está comunicándonos dos cosas. Versículos 30, vamos a ver el primero, la influencia que una persona tiene sobre otra persona. Y eso está en el versículo 30. Y versículos 31 al 33 vamos a ver cómo uno se puede convertir en una persona sabia. Dios quiere que nosotros seamos sabios, no solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio de otros. Eso es lo que Cristo hizo y lo que nosotros debiéramos hacer. Entonces comencemos con el primer punto general, las buenas noticias. Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos.
aquí se habla de que alguien tiene que comunicar, una comunicación verbal, y de qué manera esto fluye a otros o influye a otros. El punto clave aquí es que esto va a traer fortaleza. Un versículo que este mes me tocó vivir fue lo que el versículo 24, 25 estábamos viendo, sobre todo el versículo 23, cuán agradable es las buenas palabras en su momento. Cuando alguien te comunica una buena noticia, hermano, estoy orando por ti, hermano, Dios te consuele, hermano, Dios te fortalezca, prestar oído. El versículo 30 nos dice que las buenas noticias fortalecen a personas que necesitan fortaleza. Hebreos nos recuerda el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida, puede producir vida. Vida en los huesos. Entonces, es un consejo, una amonestación, un estudio bíblico puede hacer esto, fortalecer los huesos. Por ejemplo, ya yo no sé cómo están ustedes. Durante la semana ha habido, yo entiendo, muchos problemas en sus hogares. Hay situaciones difíciles entre esposos, entre hijos. En esta situación todos están luchando por un trabajo. Entonces, las buenas noticias siempre van a fortalecer. Ahora, cuando el texto dice los ojos brillantes o la luz de los ojos alegra el corazón, se refiere al hecho de que los ojos que brillan puede influir a otra persona. Normalmente nosotros lo que somos por dentro, eso es lo que somos por fuera. No hay otra manera. Poner un rostro cuando estamos tristes solamente es una máscara o es una hipocresía. Somos lo que somos por dentro. Y las buenas noticias, un informe, un mensaje, un consejo, puede referirse a instrucción, puede referirse a doctrina. Y eso es lo que necesitamos. Solamente nos dice el texto, fortalece los huesos. En otras palabras, trae salud a tu alma. Salud. Vamos a dar lectura a lo que el Salmo 63 nos comunica, versículo 5. Dice las Escrituras, como con médula y grosura está saciada mi alma, y los labios jubilosos te alaba, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Como con médula y grosura está saciada mi alma. ¿Cómo puede ser el salmista esto? Es que las palabras, las buenas noticias, hace esto, hermano. Por eso al final de un sermón, al final de un estudio, de una consejería, uno puede decir al final, estoy saciado, como con médula y grosura está saciada. Como que los huesos empiezan a tener carne. Los huesos gordos, esto es una imagen que refleja, como dije, lo saludable, en este caso una condición espiritual. En Ezequiel tenemos, ¿no?, el desierto de los huesos secos, o ese cementerio donde solamente hay puros huesos. ¿Y quién puede dar vida a esos huesos secos? El Espíritu de Dios. Entonces, habla de la condición espiritual, donde de un estado de enfermo uno pasa a un estado vivo, ¿verdad?
Ahora, la luz de los ojos, aquí Salomón se refiere a las cosas que también nosotros podemos ver. Había un ciego, es Bartimeo, ¿verdad?, que dice, ahora mis ojos pueden ver. Pero vamos a leer lo que dice Salomón, Eclesiastés, capítulo 11, versículo 7. Voy a dar lectura a usted si me puede acompañar. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 7. Dice, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Proverbios? ¿No? De los ojos, que se alegran. Entonces tenemos este órgano físico que puede ser muy sensitivo, puede ver, pero al mismo tiempo cuando hablamos de que nuestros ojos puedan ver las luces, en las escrituras todo esto apunta a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz, ¿verdad? Entonces agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. En otro momento vamos a aplicar ahora de qué manera también nosotros, no solamente el escuchar, sino el oído, porque dice, la luz de los ojos alegra el corazón. Nuestros ojos encuentran deleite cuando vamos a las escrituras. Tus ojos se alegran cuando ves al hermano contigo a tu lado batallando la vida cristiana. ¿Qué deleite tiene tus ojos? Porque eso nos va a hacer ver la condición. Ahora, ¿qué cosas ven tus ojos que alegran tu corazón? Es la pregunta. Porque los ojos no se cansan de ver. El oído no se cansa de escuchar. Y la pregunta es, ¿qué cosas ven tus ojos que alegran tu corazón? Primeramente, cuando Dios nos llama, Dios nos quita el velo, Dios abre nuestros ojos, Dios abre nuestro entendimiento, Dios destapa nuestros oídos para que nuestro corazón reciba la buena noticia del Evangelio. De cómo un pecador puede recibir el perdón de sus pecados. Es una obra de Dios. Salomón, cuando habla de las buenas noticias, tiene que ver con algo que es a favor de alguien que recibe, ¿no?, el que lo escucha. Proverbios capítulo 25, versículo 25. Escuche lo que dice: como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. Repito, como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. ¿Qué tipo de cosas escuchas que refrescan tus huesos? Ahora no solamente tiene que ver con el oído, sino qué escuchas. En este día del Señor, la creación debiera estar escuchando la voz de Dios. No debería estar escuchando lo que dice el mundo. Toda la semana estamos cargados de estadísticas en cuanto cuántos han fallecido, cuántos están siendo contagiados, si hay la medicina para este virus. Si tus huesos están secos, si tus huesos no tienen carne. Ahora, la pregunta, reitero, ¿qué tipo de cosas escuchas que refrescan tus huesos? Escucha al príncipe de los pastores, a Cristo. Escucha a tus ministros, a tus pastores, que te hablan de parte de Él, que te apuntan, que te guían a Él. Desecha la voz de los hombres. Eso va a refrescar tus huesos. Ahora,
quisiera dirigirlos a lo que Jesús dice. Jesús dice a sus discípulos, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 16. ¿Qué es lo que nos comunica? Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bendito sea el Señor. Bienaventurado, feliz, dichoso, porque tus ojos ahora ven. Una vez era ciego y ahora veo. Qué ojos preciosos Dios nos ha dado, no solamente para verte físicamente, sino para verle a Él. Aun si perdieras tu vista, tienes los ojos de la fe. Aun si perdieras el oído, y tienes los ojos, hermanos, eres dichoso. Y si pierdes los dos miembros, cuando entres en gloria, vas a ser transformado, vas a ser renovado, vas a tener ojos, vas a tener oídos. Y si perdiste otros miembros de tu cuerpo, vas a ser restaurado en gloria. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque ven. La felicidad del hombre está en ver y oír al Hijo de Dios. Jesús dijo de esa manera, bienaventurados. Ahora, ¿en qué contexto Jesús hizo esta declaración? Porque algunas personas ven y porque otras personas no ven. Porque otras personas escuchan y otras personas no escuchan. Porque otras personas entienden y porque otras personas no entienden. Voy a dar lectura a 3 versículos que son con lo que Jesús tuvo que decir o explicar en esta parte. Primero vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículo 9. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendéis, mirad bien, pero no comprendéis. Ustedes saben cuál era la misión del profeta Isaías. Él tuvo un llamamiento de parte de Dios en el capítulo 6, vio la santidad de Dios. Al final, Dios le dice a Isaías, ahora, ¿quién irá? Isaías dice, envíame a mí. ¿Y a quién tiene que comunicar este mensaje? Al pueblo que Dios había llamado a Israel. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendéis. Mirad bien, pero no comprendéis. Y cuando el Señor está haciendo ministerio aquí en la tierra, se estaba cumpliendo. Cristo estaba ahí. La sabiduría andante estaba ahí. Y no podían entender lo que Cristo estaba diciendo. No podían escuchar. Isaías, hermanos, es casi la vida de los profetas de los demás. Predicó 50 años. Y el pueblo de Dios nunca se volvió. Nunca tuvo oídos para oír. Aunque escuchaban, pero nunca escuchaban ni entendían. Y muchas veces hoy día es el trabajo de muchos que comunican el Evangelio. Podemos llorar, podemos llamarlos, podemos orar por ellos. Si el hombre no presta responsablemente oído al mensaje que comunicamos, esas buenas noticias no lo tiene. No lo tiene. Porque hay un velo puesto en sus ojos. Y Satanás se encarga de hacer eso. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Voy a dar la lectura. Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen.
Si uno de nosotros mañana perdiera, usted amigo pierde su ojo, pierde su vista, usted estaría en llanto, estaría afectado. Pero teniendo oído, no escuchas, teniendo ojos, no ves, eres necio, eres insensible, dice Dios. Se te comunica las buenas noticias. ¿Y qué es las buenas noticias? Te pregunta de qué Proverbios está hablando. Los cristianos te van a decir las buenas noticias son el evangelio de Dios. Que Dios envió a su Hijo para que tus huesos tengan carne, para que tengas un nuevo corazón, para que puedas nacer de nuevo. Un nacimiento de lo alto, un segundo nacimiento. Las buenas noticias es que uno de culpable o de pecador pasa a ser perdonado. Ezequiel capítulo 12, versículo 2, dice las Escrituras: Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, y oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Un país puede ser una nación rebelde. Una familia, un hogar puede ser una casa rebelde. Una iglesia puede ser una iglesia rebelde cuando desechan la doctrina, cuando desechan lo saludable para tu alma. Y en los postreros tiempos, dice las Escrituras, que se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, y van a oír a ellos. Van a oír a ellos y se amontonarán. Y en eso se cumple. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven, porque son una casa rebelde. Y vamos a decir, en estos tiempos, si ha llegado esta pandemia al mundo, es por la rebeldía de su creación. Para muchos, que el pastor predique 30, 1 hora o 2 horas es muy pesado. Pero para otros es deleite, es dulce. Las Escrituras. Por eso Santiago nos instruye a usar el sentido de la vista y el oído. Vamos a dar lectura. Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que estamos conociendo a los autores, Santiago capítulo 1. Santiago nos va a comunicar de cómo podemos usar. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es como aplicación. ¿De qué manera podemos usar nuestros sentidos o estos órganos de la vista y el oído? Volviendo a Proverbios capítulo 15 versículo 30, la luz de los ojos. Y debemos dar gracias a Dios entonces por tener los ojos físicos, los ojos espirituales, por tener los oídos físicos y por tener los oídos espirituales.
Fue Martín Lutero quien dijo que solamente el mensajero lleva el mensaje hasta este miembro, hasta el oído. Pero es Dios quien se encarga de llevar ese mensaje a tu alma, a tu ser, a tus huesos para que cobre vida. Debemos dar gracias a Dios. Porque usted sale y ve toda la maravilla. Con los ojos usted encuentra deleite. Y nuestro deleite debiera ser en Dios. Cuando adoramos, cuando predicamos, cuando servimos. Y es por eso que alegra, como dice, el corazón. Bartimeo, como dije un momento atrás, tuvo esa experiencia. Veía. Y las buenas noticias dan salud, como hemos visto aquí, a los huesos. Tanto para el predicador debe desarrollar ese oído. Tiene que escuchar lo que dice el Espíritu para que Él comunique. Y ustedes también hacen lo mismo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo les dice, hace o ejercitan. ¿Quieres una visión de parte de Dios? Está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Las buenas nuevas o esas noticias tienen que ver de Dios ofertando la salvación para aquellos que están perdidos. Y tú sabes qué significa estar perdidos. Es lo que dice las Escrituras, estar muertos espiritualmente, estar muertos en tus delitos y pecados. Pero tan pronto Dios te abre los ojos, te abre el entendimiento, ¿qué sucede? Son buenas noticias cuando el Evangelio es recibido. Entonces, en ese sentido, nuestros ojos, nuestros oídos deben ejercitarse, disciplinarse. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro texto, versículos 31 al 33, ya para ir finalizando. Aquí vamos a ver, hay ciertas maneras de convertirse en una persona sabia. Es lo que vamos al versículo 31. Y 4 formas de ser sabio. Primero, escucha la reprensión. Versículo 31. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Salomón quiere decirte que si una forma de ser sabio o llegarás a ser sabio es que escuchas la reprensión. La palabra reprensión que aparece en este versículo y en el siguiente es una palabra que tiene que ver, ¿no?, con la instrucción, con la amonestación. La persona que está dispuesta a escuchar va a ser corregida, va a volver al camino, va a volver a la senda. ¿De dónde? De los sabios. Leo todo el texto. El oído que escucha las reprensiones de la vida, dice, morará entre los sabios. Entonces, escucha lo que se te dice y eres sabio. Y aplícalo, como nos ha enseñado Santiago. No solamente un mero oidor. ¿Y a quién tienes que escuchar? Bien, primeramente escuchamos a Cristo. Escuchamos lo que el Espíritu Santo ha revelado. Escuchamos a nuestros pastores que velan por nosotros. Escucha a la autoridad que Dios te ha dado para que obtengas sabiduría o ganes sabiduría. Es valioso. El Señor nos da perlas. Y nosotros no debiéramos, incluso se nos dice, dar las perlas a los cerdos. ¿Para qué volver a decirle lo mismo si la misma persona se está mofando de la sangre de Cristo, de la cruz de Cristo? Sabemos eso, es aplicable en el evangelismo. Salomón usa esta expresión para que uno obtenga sabiduría.
Y es un paso, una señal. Por ahí no falta alguien, ¿no? Pero ¿qué me va a decir este hermano a mí? Yo mismo puedo solucionar mi vida. No necesito el consejo del pastor. Hermanos, eso es necedad. Dios da sabiduría, dispensa en su gracia. Dios no tiene límites. Por eso uno puede, por la gracia de Dios, hacer un gran consejero, hacer un gran expositor, porque Dios dispensa esa gracia. Y recuerden, somos miembros de un cuerpo, nos necesitamos. Yo necesito de usted, usted necesita de mí. Pero si estamos escuchando la reprensión, la instrucción, estamos morando entre los sabios. Estamos morando entre los sabios. Otra forma de ser sabio: no rechace la instrucción disciplinada. Versículo 32. El que tiene en poco la disciplina. Eso es menospreciar o rechazar la instrucción. Estoy diciendo, para ser sabio, no rechace la instrucción de disciplina. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. Mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Cuando empezamos esta serie fue por la petición de muchos de los que plantamos esta iglesia. Y los hermanos, empecé yo a escuchar, estudiemos Proverbios. Ahora, porque queremos adquirir sabiduría, sabiduría de la vida, sabiduría de las escrituras. Pero parte de eso es que tú escuches las amonestaciones y no sea de manera regañadiente o de manera que te convenga. Cuando escuches, piensa en lo que te han dicho. No puede ser que en ese momento no lo recibas. Ok, gracias hermano, gracias amigo. Pero piensa en lo que se te está diciendo, porque son perlas. Entonces, tiene que ver con la importancia de responder adecuadamente aquí también a la instrucción de la palabra de Dios. Lo que hacemos cada domingo, aquellos que enseñamos, es eso: reprenderte si te has descarriado. Porque al final, para que seas sabio, obtengas la bendición de Dios, tú necesitas no rechazar lo que Dios te dice, porque no vas a escuchar de parte de Dios, sabes, que diciendo, Eloi, hermano Eloi, te has descarriado. Yo no te voy a decir directamente del cielo. Si no, te dice, o se te comunica por medio de sus ministros. O usted tiene su hijo y su hijo se porta mal, y usted le dice, Dios, hable a mi hijo desde el cielo. No, usted como su padre, y le dice, hijo, has hecho mal. Lo mismo hacen los ministros, los pastores. El oído que escucha las reprensiones de la vida, dice Morante de los Sabios, siglo 32, el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. El hombre es feliz al recibir la reprensión, la exhortación, porque la palabra tiene ese propósito. Tiene ese propósito. Y debe hacerse en mansedumbre, debe hacerse en humildad, y Dios va a bendecir esa alma. Y Salomón aquí nos da esos consejos que son necesarios. No necesitamos un espíritu orgulloso, que vamos a ver el siguiente versículo, un espíritu altanero. No, necesitamos escuchar. El no hacerlo nos convierte en negligentes. Negligentes. ¿Y qué ocurre con la negligencia? Si un doctor está en su sala de operación o de cirugía, es negligente, ¿qué pasa con el paciente? Se muere. Hermanos, Dios no desea eso, menos que un ministro pueda hacer eso. Versículo 33, entonces, tercero, adquirir sabiduría, teme al Señor. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Dice un autor, un doctor Toys,
El temor de Dios es la sabiduría, lo que Salomón está diciendo. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Ahí comienza. Con el temor, con el oído, como hemos visto, con los ojos. Cuando alguien está siendo reprendido, siendo exhortado, está comenzando a ser un hombre sabio. Cualquier hombre, cualquier mujer. Hemos visto el primer capítulo, y creo que a través de este libro, de cómo la sabiduría es aplicada, o cómo la sabiduría clama, ¿verdad? Y nosotros nos hemos favorecido, y debemos gracias a Dios por eso. Ahora, el temor del Señor es necesario. Sin el temor a Dios, ¿qué sucede? Vamos a volver a lo que éramos, o lo que éramos en nuestra naturaleza pasada, en la necedad, en la locura de nuestros pecados, sin santidad, sin piedad. Pero cuando tenemos temor, perseguimos la santidad, buscamos la piedad y moramos entre los sabios. Por último, para adquirir sabiduría, sé humilde. Sé humilde. Y la palabra humilde aquí en la parte B del versículo 33 dice, y antes de la gloria está la humildad. Esto tiene que ver con alguien que tiene la mente humilde. Porque recuerda toda esa instrucción. Toda esa instrucción tiene que ver con la mente humilde. Y eso va a afectar, ¿no?, nuestro ser. Y dice la última parte del texto, y antes de la gloria está la humildad. No hay un mérito personal, o uno mismo que pueda hacer por sí mismo. En la salvación es lo mismo, hermanos. No necesitamos lo que Cristo dijo: sed mansos, sed humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no, no podemos permanecer de pie aquel día cuando estemos delante de Dios. Por lo contrario, vamos a ser derribados. Y el Señor, hermanos, ha permitido que en este día usted pueda recibir la sabiduría de Dios por medio de su palabra. Tengamos esos oídos, esas mentes, esos ojos siempre abiertos para lo que Dios tiene que decirnos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Tu palabra es suficiente para nosotros. Más bien, oh Dios, es nuestra negligencia el poder despreciar o quitar oído a lo que ella nos dice. Mientras tengamos los años de vida, seamos como Cristo nos dijo, mansos y humildes cuando escuchemos tu palabra. Necesitamos, oh Dios, y pedimos por nosotros, por tu iglesia, por aquellos que están escuchando, que nos des oídos para escuchar la voz de Cristo, la voz de nuestro Salvador bendito. Usa, Dios, los labios de aquellos que pronuncian tu sabiduría, esa sabiduría expuesta en un madero que trae vida a hombres pecadores por medio de la predicación. Señor, tú llamas que por medio de tu palabra, por medio de oír de tu palabra viene la fe. ¿Cómo van a creer si no escuchan? Señor, en este día pedimos, sigas salvando a los tuyos,
y a tu iglesia, a tu rebaño, Señor, concede oídos sensibles, ojos, Señor, que se deleitan en ver en estas páginas a tu Hijo, a la Trinidad, ojos para verse como un espejo ante la ley del Señor y se examinen cada uno de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús todo esto. Amén. Señor los bendiga.